Hola a todos, continuamos con la materia de probabilidad y estadística. En esta ocasión estamos recordando lo que vimos en clases pasadas acerca de las tablas de frecuencias y frecuencia acumulada para datos agrupados y no agrupados. Recuerden que esas tablas pues se determinaron a partir de lo que se quiera investigar, en este caso ya sea una población o una muestra. Las medidas de tendencia, que es el tema de hoy, están básicamente relacionados con medidas de tendencia central, medidas de tendencia de localización y medidas de tendencia de dispersión. Sin embargo, pues estas se van a encontrar como medidas de tendencia central, los cuales son parámetros estadísticos que informan sobre el centro de la distribución de la muestra o población estadística. Ok, las medidas de tendencia central se dividen en media, moda y mediana. Las de localización en cuartiles, déciles y percentiles. Las de dispersión, rango, varianza, desviación estándar y desviación media. Como pueden ver, estos temas son muy conocidos pues básicamente porque se dan en estadística a partir de secundaria bachillerato. Sin embargo, acá vamos a adentrarnos un poco más a los temas de manera que tengamos más conocimiento acerca de ellos. Empezamos con las medidas de tendencia central. La media es el valor promedio del conjunto de datos numéricos, calculada como la suma del conjunto de valores dividida entre el número total de valores. ¿Okay? Esta es la fórmula para calcular la media aritmética. Está dada por la sumatoria de los valores x y se dividen entre el número de valores, donde x es el valor de la observación y n es el total de las observaciones. Un ejemplo, para calcular la media, estamos partiendo de las siguientes calificaciones en el cuatrimestre anterior. Funciones matemáticas 7, química básica 8, circuitos eléctricos 5, sistemas hidráulicos y neumáticos 10. Si conocemos estos datos, vamos a sumarlos todos y los dividimos entre 4, por lo tanto mi media es de 7.5. Nuestra calificación media es de 7.5. Es muy sencillo conociendo el número total de datos. Para calcular la mediana, es un estadístico de posición central que parte la distribución en dos, es decir, deja la misma cantidad de valores a un lado que al otro lado. Las fórmulas propuestas que nos darán el valor de la mediana, lo que nos dará será la posición en la que se encuentra el conjunto de datos. Las fórmulas que indican la posición de la mediana en serie son las siguientes. Cuando el número de observaciones es par. Ojo aquí, la mediana. Cuando el número de observaciones es par, es n más 1 sobre 2, siempre y cuando la media de las posiciones observacionales u observables. En cuanto el número de observaciones es impar, la mediana es n más 1 sobre 2, siempre y cuando el valor sea de la observación. Ejemplos. Dice, ejemplo 1, cálculo de la mediana donde el número de observaciones es impar. Como podemos ver aquí, tenemos los datos 2, 4, 12, 6, 8, 14, 16, 10, 18. Primero, debemos de ordenar los datos de menor a mayor. Quedan de esta manera, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Si aplicamos la fórmula anterior para datos que en este caso son impares, decimos que tenemos ¿cuántos datos? Contamos 2, 4, 6, 8, son 9 datos y es el número 9 más 1, eso dice la fórmula mediana, ok, para observaciones impar, aquí está n datos más 1 sobre 2. Entonces tenemos 9 datos, perdón, tenemos 9 datos más 1 entre 2 sería 5, pero recordemos que este no es el número de la mediana, sino que es el valor donde se encuentra el número de la mediana. Por lo tanto, contamos 1, 2, 3, 4, en el lugar 5 se encuentra el número 10. 1, 2, 3, 4
Como pueden ver, se encuentra en medio el valor 10 y esto quiere decir que 5 es el valor donde se encuentra la mediana. Aquí hay otro ejemplo. Cálculo de la mediana donde el número de observaciones es par. Aquí es interesante debido a que nuevamente se ordenan los datos del menor al mayor. En este caso la cantidad de observaciones es par. Por lo tanto, se debe tener en cuenta las consideraciones para el número de observaciones. La fórmula nos indica que la mediana es el número de datos, en este caso 2, 4, 6, 8. El número es par, más 1 entre 2. Efectivamente aquí me sale un 4.5. Bueno, pues, ¿cuál es la posición 4.5? Si yo analizo y digo 1, 2, 3, 4, me quedaría aquí en medio, ¿sí? En esta posición. Entonces, ¿cuál determino? ¿El 4 o el 5? Porque el 4.5 pues no existe. Lo que haremos será una media de los valores que están en posición 4 y 5. En este caso sería 4 y 6. Yo analizo y digo 4 más 6. Recuerden que la media es 4 más 6 sobre 2. Sería 10 entre 2. Por lo tanto, mi mediana es el número 5. Ok, entonces el número 5 nos dejaríamos al lado izquierdo 1, 2 y 3 y el 4, la misma cantidad de observaciones que al lado derecho, 6, 8, 9 y 9. En este caso, 6, 8, 9 y 9. 1, 2, 2 y 4. Por lo tanto, el valor de la mediana, vuelvo a repetir, sería 5. Entonces, debemos saber aplicar el valor de la mediana para números pares e impares. Esto es importante. La moda. La moda es el valor que más se repite en un determinado número de datos. En este caso tenemos los siguientes salarios. Ok, 1236, 1236. Si nosotros analizamos el valor que se repite varias veces y decimos, pueden ser pocos datos y bastantes datos, hablamos de una muestra o una población, pero en este caso la estadística es para una población, por lo tanto es fácil determinar que el número que más se repite es el 1236 para 10 trabajadores, entonces la moda es 1236. Las medidas de tendencia de localización son indicadores usados para señalar qué porcentaje de datos dentro de una distribución de frecuencias supera estas expresiones, cuyo valor representa el valor del dato que se encuentra en el centro de la distribución de frecuencia, por lo que también se les llama medidas de tendencia central. Como les dije al principio de la clase, estamos relacionados, este tema está relacionado con las tablas de frecuencias, frecuencia acumulada para datos agrupados y no agrupados. Las medidas de tendencia de localización, pues nos quieren aportar o nos aportan el porcentaje de datos dentro de una distribución y de esta manera pues representar el dato que se encuentra en el centro de esta distribución de frecuencias, de nuestras tablas de frecuencias. Las medidas de posición nos facilitan esta información sobre la serie de datos que estamos analizando. Están dadas por cuartiles, déciles y percentiles. Los cuartiles son medidas posicionales que dividen la distribución de frecuencia en 4 partes iguales. Se designa con el símbolo QA. Por lo tanto, a nosotros nos pueden decir o pedir el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. De manera extra, les voy a comentar que el cuartil 2 coincide siempre con la mediana, la que hemos calculado anteriormente como medida de tendencia central. Ok, esto no pasa nada, es fácil de determinar. Sin embargo, las fórmulas pueden ser aplicadas para conocer el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, incluso el cuartil 4. ¿Cómo se calculan los cuartiles?
Primero, hay que ordenar los datos de menor a mayor. Buscamos el lugar que ocupa cada cuartil mediante la expresión. Aquí vemos las fórmulas que van a determinar los cuartiles. Esta es la fórmula para determinar datos no agrupados. Recordemos que los datos no agrupados son aquellos que se señalan de manera arbitraria y los datos agrupados son aquellos que se señalan de manera que tengan un intervalo entre ellos y las tablas de frecuencias son iguales en los dos. Bueno, vamos a determinar primero un ejemplo para cuartiles con datos no agrupados. Empezamos. Ejemplo, encontrar el cuartil 1 y 3 de los siguientes datos no agrupados. ¿Cuáles datos? 5, 2, 6, 9, 7, 1, 3 y 4. El primer paso va a ser ponerlos en orden. Ya que estén en orden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9, contamos mi número total de datos y efectivamente n es igual a 8. Recordemos que la fórmula para determinar los cuartiles es k por n sobre 4. Me vengo por acá y digo que k es el valor del cuartil que me están pidiendo, en este caso 1. K1 por n, 8 sobre 4. Entonces 8 por 1, 8 sobre 4 es igual a 2. Este no es el valor del cuartil todavía. Esta es la posición del cuartil, igual que en las pasadas, en la mediana. Aquí se determina el valor de posición, todavía no de localización. Continúo y digo que Q1 o cuartil 1 es igual a 2, el número en posición 2. Cuento y digo 1 y 2. De manera que coincide en este momento, pues es que Q1 o cuartil 1 es igual al valor 2. Está en la posición 2, pero es el valor 2. ¿Ok? Aquí está otro ejemplo donde dice encontrar el cuartil 3. Aplicamos nuevamente la fórmula y K es el número de cuartil que me solicita o que me está solicitando, me está pidiendo el problema. Inicio y continúo diciendo que 3 por 8 sobre 4. ¿Por qué sobre 4? Porque recordemos que así es la fórmula. 8 por 3, 24 sobre 4 es igual a 6. Nuevamente les digo, aquí el Q3 o cuartil 3 es 6, pero el 6 no es el valor de mi cuartil, es la posición del mismo. Por lo tanto, cuento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Coincide también que mi cuartil en posición 6 se encuentra el número 6. ¿Ok? En ocasiones no va a coincidir, de hecho no va a coincidir la mayoría de las veces, pero en esta ocasión coincide perfectamente. Como pueden ver, este es un ejemplo para encontrar el cuartil en datos no agrupados. También hablamos de una fórmula para datos agrupados. Si recordamos las tablas anteriores, los datos agrupados constan de un intervalo, ¿sí? Aquí tenemos la frecuencia y la frecuencia acumulada. Entonces, dice aquí, ejemplo, calcular el primer cuartil para los siguientes datos agrupados. En este caso, por eso estoy aplicando esta fórmula. Es esta la que voy a aplicar. Sin embargo, para que yo pueda aplicar esta fórmula, podemos ver acá que tengo K por N sobre 4, hablando de cuartiles. Entonces, ¿por qué voy a determinar primero esta? Para conocer esta parte de la fórmula. Empiezo con esta fórmula y digo, si quiero el primer cuartil, empiezo por 1. Pero recuerden que n es mi número de datos. Vengo hacia acá, cuento los datos, 2 más 1, 3, más 4, 7, cuento más 11, más 8, más 14, mi n es igual a 40. Por lo tanto, 1 por 40 entre 4 es igual a 10. Aquí está algo interesante, pues aquí ya me dio mi número de cuartil, pero para datos
no agrupados. Todavía no tengo el resultado. Vuelvo a repetir aquí, se analiza la fórmula, pero para esto necesito otros datos que después se puedan sustituir. Inicio y digo y subíndice i menos 1 y lo analizo acá y digo, este es el dato que necesito, pero ¿a partir de cuál intervalo? Pues recordemos que fue 10, Q1 es 10. Analizo los datos de este lado en N1, que son las frecuencias acumuladas. Estas tablas ya las teníamos anteriormente. Frecuencia acumulada y digo, es 10, entonces mi dato no está ni en el 7 ni en el 18. Se encuentra en este lado, en este punto, y es ahí donde encuentro mi dato que voy a analizar. Empiezo y digo, si yo tengo el dato de este lado, los factores que voy a estudiar ahora son estos y estos, es decir, del 2834 y 3440. Para empezar analizo y digo que Y1, Y menos 1, me vengo por acá y es el valor de 34. ¿Por qué es 34? Porque es límite inferior menos límite superior. Recuerden esto. Entonces, mi límite inferior de esta parte del análisis, esta es la que más voy a tomar en cuenta, la de abajo, es 34. Perfecto. Ahora vamos a obtener el valor de C. Lo pueden encontrar como C o como A, que C es la amplitud del intervalo. Recordemos también que para yo obtener la amplitud del intervalo es límite superior menos límite inferior. Mi límite superior, aquí está, es de 40 menos 34 me da 6. Ya tengo el valor de C. Ahora también necesito el valor de N, que es N menos NI menos 1. Este valor se obtiene básicamente, aquí está N, y, pero dice menos 1. Por lo tanto, este es más menos 1 y este es más 1. ¿Por qué? Porque mi valor se encuentra, mi 10 se encuentra en medio de los dos. Este lo tomo como N menos y este como N más o N. Ok, entonces ya tengo que mi N y menos 1 es igual a 7. Aquí lo estoy recalcando. Cuando ya tengo todos estos datos, continúo con la fórmula y solo desplazo las letras y coloco valores. Y pongo que 34 más 6 por 10 menos 7 sobre 11. Ojo aquí muy importante. Primero analizo esto, realizo esta parte. ¿Por qué? Porque recordemos, el valor K por N sobre 4, pues es 10, menos N y menos 1, 7. Y coloco 10 menos 7 son 3 por 6, 18. Realizo esta parte primero, de lo contrario yo voy a tener variantes en mi resultado. Entonces coloco esta parte, 34 más 18 sobre 11, que es igual a 34. 18 sobre 11 es igual a 1.6. Mi resultado de Q1 es 35.6. Ahora sí, ya tengo el valor del cuartil 1 o del primer cuartil de los datos que se encuentran acá. Ahora, ¿cómo lo verifico? Muy fácil, 35.6 tiene que estar dentro de este intervalo que yo estoy estudiando y del que les dije que era importante tomar en cuenta. 35.6. Básicamente acá el 35.6 sube a 36. Por lo tanto, 34, 36 se encuentra aquí. Esto quiere decir que mi cuartil 1 o mi primer cuartil está bien. Otro factor de localización son los deciles. Son medidas de posición que dividen la distribución de frecuencia en 10 partes iguales y estas van desde el número 1 hasta el número 9. Los deciles que se designan con la letra de A o de K en este caso.
según la fórmula. También aquí vamos a encontrar las fórmulas para datos agrupados y para datos no agrupados, ¿ok? Siempre vamos a encontrar este tipo de datos. Y el ejemplo dice lo siguiente: encontrar el decil 2 y 7 de los siguientes datos no agrupados. Recordemos que esta es la fórmula para datos no agrupados. Como pueden ver, es idéntica al cuartil, a la fórmula de cuartil. Lo único que acá es que divide en 4 y en el decil divide en 10. Vuelvo a repetir los valores del ejemplo anterior, pero ahora quiero calcular decil 2 y 7. Los pongo en orden, los coloco en orden y cuento mi número de datos, 8, y sustituyo la fórmula. Sería, me pide el decil 2, mi valor K es 2 por mi número total de datos, que es 8. 8 por 2, 16. Entre 10 me da 1.6. Subo el valor, nunca lo bajo. Si tengo 1.2, lo subo a 2. 1.4 lo subo a 2. 1.6 sube a 2. Nuevamente, repito, este es el valor de posición de mi decil 2. Aún no es el valor de localización. Analizo y entonces mi decil 2 con número en posición 2 y vuelvo a analizar acá mis datos y digo que el 1 en la posición 2 se encuentra el 2. Nuevamente coinciden los valores. ¿Ok? Entonces mi decil 2 en este grupo de datos o datos no agrupados es 2. Posteriormente me dice que debo calcular el decil 7 de datos no agrupados. Entonces vuelvo a traerme la fórmula y ahora me dice que es un 8 por 7 o 7 por 8 sobre 10 me da un 5.6 que es igual a 6. Lo subo y nuevamente me dice que mi decil 7 es el valor 6. Aquí está, perdón. Aquí es el valor 6 sobre la posición 6. Entonces otra vez determino y cuento y mi decil 7 es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está el número 6. Por lo tanto, mi decil 7 es el número 6. Aquí está perfectamente. Ahora vamos a calcular el sexto decil para los siguientes datos agrupados. Recuerden que la parte anterior fue datos no agrupados, pero aquí ya volvemos a tener intervalos con mi número de frecuencia y frecuencia acumulada. Por lo tanto, inicio utilizando la fórmula de datos no agrupados para determinar mi valor a estudiar y coloco que necesito el sexto decil, por lo tanto es 6 por 40 sobre 10 y es 240 sobre 10, que es igual a 24. Busco este valor 24 sobre mi frecuencia acumulada, 2, 3, 7, 18, 26. No se encuentra, sin embargo, voy a tener dos casos de estudio, el número 18 y el número 26. Por lo tanto, mi 24 queda en medio de estos dos. Analizo nuevamente y construyo datos para poder después poner en práctica la fórmula. Y digo, necesito el dato de y subíndice i menos 1 y me vengo hacia acá y y subíndice i menos 1. Recordemos que y es un intervalo donde hay un límite inferior y un límite superior. Estos son los dos intervalos que voy a utilizar. El básico de estudio es el de abajo. Por lo tanto, este es el valor que yo necesito. 40. Y subíndices i menos 1 es igual a 40. Aquí está el valor, ¿ok? También voy a necesitar el valor de C. Recordemos que es la amplitud del intervalo. Límite inferior menos límite superior menos límite inferior
40 menos 34, en este caso es 6. Si nosotros lo hiciéramos en la parte de estudio también, 46 menos 40 sería 6. También necesitamos NI menos 1. Recordemos nuevamente que mi NI es 18, pero esta es la menos 1 porque está hacia abajo. Y la NI más 1 se puede decir es el 26. Pero a mí me interesa menos 1, 18. Ya teniendo estos datos, paso a la fórmula y sustituyo que Y subíndice I menos 1 es igual a 40 más C, que es igual a 6. Coloco paréntesis donde puedo determinar la primera parte de la fórmula, que es esta. Y ya tengo el valor, que es 24 menos NI menos 1, 18, sobre mi NI. Recordemos que NI en este caso, nos venimos para acá y será 8. ¿Por qué NI? Si fuese N menos I, N minúscula menos I, pues sería 11, pero en este caso es NI y corresponde al 8. Si yo realizo estas operaciones, vuelvo a repetir, no se realizan primero 40 más 6. No, debemos primero realizar la parte de adentro, sería 24 menos 18 sobre 8 por 6. Ahora tenemos 24 menos 18 por 6 sobre 8 más 40. Esto es igual a 40.5. Si yo quiero determinar mi sexto decil en esta tabla de datos agrupados, repito y digo que si este era el valor observable para estudio, mi valor tendría que colocarse en este intervalo y efectivamente es un 40.5 que puede subir a 45 y se encuentra en este intervalo. El percentil, aquí vamos a determinar 100 secciones de estudio, ¿sale? A cada uno de los 99 valores se divide la distribución en 100 secciones y cada uno contiene la centésima parte de observaciones. Se representa como P. También está aplicada a datos no agrupados y a datos agrupados. El primer ejemplo está determinado para datos no agrupados. Continuamos con el mismo ejemplo y decimos encontrar el percentil 32 de los siguientes datos no agrupados. Ok, recuerden que siempre el paso número 1 es ponerle orden del menor al mayor a los datos. Ya que se encuentran ordenados, voy a contar mi número de datos y en este caso sigue siendo 8, es 8. Y empiezo. Percentil 32 es igual, continúo con la fórmula. Si recuerdan, este es mi n y en este caso es mi PQ, mi percentil 32, mi número de percentil. 32 por 8 son 256 sobre 100, 2.56. Mi 2.56 lo elevo al número 3. Vuelvo a repetir, este es mi número de posición, no de localización. En los datos no agrupados debemos considerar esta parte. Si ustedes determinan solo hasta acá el problema, pues no se ha concluido con el mismo. Cuando tengo ya este número de posición, cuento y digo 1, 2, 3. Por lo tanto, mi percentil 32 es 3. Aquí se encuentra 1, 2, 3 y es 3. Ok. Continúo y digo que ahora quiero determinar mi percentil 85 de los datos no agrupados. Realizo el mismo procedimiento, coloco 85 porque es el percentil que me solicitan. 85 por 8 entre 100 me da 680 entre 100 igual a 6.8 que sube a 7. El 7 es el valor de posición y cuento nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mi valor 7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El valor 7 es el percentil 85, el valor 7. Coincide también, sin embargo, vuelvo a repetir, esto sucedió porque se tomaron datos continuos, sin embargo, la mayoría de las veces no coincide. Estos son las medidas de tendencia de localización por datos no agrupados. Sin embargo, al aplicar la fórmula para percentil 15 para los datos agrupados, va a ser de la siguiente manera. Vuelvo a tener la tabla de frecuencias y frecuencia acumulada. Vuelvo a determinar el valor del percentil. En este caso, percentil 15. ¿Ok? Y digo 15 por mi n número de datos, que es 40, sobre 100. Entonces sería 600 sobre 100, que es igual a 6. La diferencia para percentiles, deciles y cuartiles, pues en este caso es que se divide entre 100 para percentiles, para deciles en 100, perdón, en 10 y para cuartiles en 4. Ya que tengo el valor de mi percentil 15, voy a partir a la siguiente parte de la fórmula o a la siguiente fórmula de datos agrupados. Ya tengo este valor, n sobre 100, que es igual a 6. Voy a verificar que mi y subíndice 1 menos 1, pero recordemos que tengo que partir de este valor. ¿Dónde se encuentra el 6? 2, 3, 7. Mi 6 se encuentra por acá. Entonces, los datos que voy a estudiar pues son del 22 al 28 y del 28 al 34. Ok, analizo y digo que mi y1, y subíndice i menos 1, pues es igual a 28, y aquí está el valor. La amplitud de mi intervalo, en este caso límite inferior, superior menos límite inferior, es igual a 6, y mi n mayúscula, que es las frecuencias acumuladas con subíndice i menos 1, sería 3. Recuerden, esta es n menos 1 porque el punto de estudio está por acá, es 6, entonces sería el de abajo, en este caso 3. Parto la fórmula y digo que entonces 28 más 6, entre paréntesis 6 menos 3 sobre 4, y recuerden, primero 6 menos 3 a 3, 6 por 3, 18 sobre 4, más 28 es igual a 32.5. Vuelvo a analizar mi resultado final y recuerden que este número tiene que estar dentro del intervalo de estudio principal, 28 menos 34, y efectivamente se encuentra en este intervalo. Y con esto, pues analizamos el percentil 15 de los datos agrupados. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda, ustedes me la hacen saber. Les voy a dejar una práctica con todo esto que les he explicado en el aula virtual y estamos en contacto.